Muy buenos días, que Dios les bendiga. Disculpe la demora, pero se me perdió el himno que tenía ahí ya preparado. Pero bueno, vamos a escuchar otro relacionado al tema en esta mañana. En cierta manera, el himno es Él me salvó. Y vamos a escucharlo antes de leer la porción bíblica en esta mañana. Amén. Bendito sea Dios. Hermoso himno. Él me salvó. Espero que esa sea la experiencia de todos los que escuchan en esta mañana, y si no, pues es muy fácil. Solamente hay que creer en Jesucristo y arrepentirse de nuestros pecados. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el capítulo 50 del libro de Génesis. Génesis 50 del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trajeron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bendito sea nuestro Dios.
Pues he titulado a esta pequeña meditación Un cáncer diferente. Sí, sin dudas, todos estamos en cierta manera relacionados con esta terrible enfermedad, porque si no la hemos sufrido, la han sufrido algunos de nuestros familiares o amigos, pero nadie se escapa de haber tenido alguna relación con una persona enferma de cáncer, y hasta hoy sigue siendo considerada una de las enfermedades más terribles de la cual podemos sufrir. Todos nos alarmamos al escuchar tan solo esa palabra. Hay personas que ni siquiera quieren pronunciarla por lo que esto representa, ¿no? El peligro de la vida. Hay muchos tipos de cáncer, en la garganta, en el cerebro, en la médula espinal o en cualquier otro lugar del cuerpo, incluyendo la piel. Y sin dudas es una enfermedad terrible, terminal, que muchas veces hace sufrir amargamente a las personas que la poseen. Sin embargo, aunque estamos muy relacionados con todos estos tipos de cáncer que conocemos, raras veces nos ponemos a pensar en el campo de las actitudes, de los sentimientos, donde también nosotros podemos albergar algún tipo de cáncer. En un sentido figurado, ¿verdad? Evidentemente. Pero que estas situaciones del espíritu suelen causar un mal tan grande como el cáncer en el ámbito de lo físico en nuestros cuerpos. Y me refiero a el resentimiento. El resentimiento es una actitud, es un sentimiento que a veces se apodera de los seres humanos en consecuencia de algún mal que se le ha hecho o han sufrido. Hay muchas causas del resentimiento en la vida del ser humano. Por ejemplo, un resentimiento puede iniciarse debido a rechazo social. ¿Cuántas personas no viven esa situación hoy? Y algunos quieren perpetuarla, aun cuando ya situaciones como el racismo han sido superadas, todavía tratan de mantener y revivir esos sentimientos para su propia manipulación, para su propio bien, para su propio, vamos a decir, cumplir con sus metas. No vamos a entrar en esos detalles, no es el objetivo, pero un rechazo social por cualquier situación, ya sea por el color de la piel o por el sexo o por el nivel escolar o lo que sea, ser rechazado socialmente puede traer resentimiento y la persona guardar ese sentimiento negativo en su corazón. Puede venir a causa del destello de celos, algún comentario que se hace en contra de la persona, un mal gesto, una mala acción, ser ignorado. Bueno, hay un montón de cosas que pueden traer una actitud de resentimiento en la persona. Somos abandonados, somos maltratados de alguna manera, hemos sido violentados físicamente, sexualmente. Las causas son muchas, y cuando la persona entra en esta situación de guardar resentimiento contra alguien o contra algo, pues eso puede traer enfermedades también físicas a la persona. El resentimiento nos amarga, el resentimiento puede crear úlceras, gastritis, y lo peor es que encierra nuestra vida en una profunda tristeza, odio, bueno, en fin,
es una situación que realmente es muy lamentable y por eso es comparada al cáncer, que nos carcome por dentro y no permite que nosotros podamos vivir en paz. Usted dirá, bueno, ¿y eso es posible en los cristianos? El himno que cantamos es Él me salvó, pero muchas veces aún hay personas que testifican de haber sido salvados por Jesucristo, pero todavía guardan resentimientos en sus corazones. Un resentimiento hacia alguien que les causó mal en el pasado. Hay muchos hijos resentidos contra sus padres, porque sus padres lo abandonaron o no les dieron el cuidado que ellos estaban esperando. Hay resentimientos entre esposos y esposas, aun cuando permanecen unidos. Otros se separan, pero el resentimiento no los abandona, porque ellos no renuncian a eso y siguen guardando en su corazón esos sentimientos de resentimiento. Están sin renunciar a ello, porque se acostumbran a vivir de esa manera. No siempre es fácil que seamos curados, sanados del resentimiento. Y repito, hay muchos llamados cristianos que han creído haber resuelto su problema del pecado con Dios por cuanto han creído en Jesucristo y se han arrepentido, pero no han sido lo suficientemente honestos para reconocer que hay un sentimiento negativo en su corazón hacia alguien que le ha causado mal. Y ese problema, esa situación hay que resolverla. Porque si Cristo nos salva de todo. Y sin dudas nos salva del resentimiento. Pero aunque tiene remedio, repito, no es algo fácil. Lo primero que hay que hacer es reconocer que en nosotros hay resentimiento. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, porque el primer paso para la solución de cualquier mal es el reconocimiento del mal. O sea, si usted revisa cualquier programa de 12 pasos tan famosos, eso como Alcohólicos Anónimos o un programa de recuperación para la droga, el primer paso que te van a decir es reconoce tu problema. Bueno, para la sanidad interior de nuestro corazón, para la sanidad del resentimiento, hay que reconocer que tenemos resentimiento. Es probable que nos hayamos habituado a dar respuestas superficiales a los problemas de actitud, entre ellos el resentimiento, y nos impide esto reconocerlo, reconocer que lo tenemos. Pero repito, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Después hay que estar dispuestos a abandonar el resentimiento, porque esto es algo que tenemos que solucionar en primera instancia nosotros mismos. Dios no puede sanarnos del resentimiento si nosotros no estamos dispuestos a abandonar el resentimiento. Y eso ocurre con cualquier tipo de pecado. Pero no siempre es fácil, porque el resentimiento llega a ser como un tipo de muleta psicológica para los fracasos personales, ya que el objeto del resentimiento viene a ser la excusa para las derrotas en la vida. Las personas no están dispuestos a abandonar esa muleta. Es que soy así porque fulano o mengano me hicieron esto. Y para mantener mi condición y mi actitud negativa, pues me excuso en el mal que me hicieron. Y muchas veces eso es algo que está tan metido en la sangre, en los huesos nuestros, hablando figurativamente, que no queremos abandonarlo. Después hay que analizar la situación y considerar los puntos de vista de las personas o el objeto de resentimiento. Y esto es
también algo difícil. O sea, ir a donde está la persona, la situación que ha causado el resentimiento y hablar francamente sobre el asunto, no es algo que sea fácil, pero es algo que es necesario para que la sanidad pueda ocurrir. Porque yo estoy, el resentido está acostumbrado a ver en una sola óptica el problema. Pero él no está considerando la posición del otro. Y no quiere hacerlo. Pero en pos de la sanidad hay que ver y considerar en frío el otro lado, la otra parte. Y finalmente, pues hay que depender de la gracia de Dios. Porque esto no se logra con esfuerzos humanos. Finalmente, lo que va a hacer la diferencia es la gracia de Dios mediante su Espíritu Santo. Cuando estamos arrepentidos y cuando estamos decididos a que ese cáncer no nos carcoma más. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, ir y buscar a la persona y hablar francamente sobre el asunto. Una vez que hayamos hecho todo eso, entonces el poder del Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y aplica esa cirugía espiritual y sana la herida. Y después nos aplica el bálsamo de su amor sobre nuestro corazón. Y entonces podemos decir que esto me salva. Me salva de todos mis pecados, aún del resentimiento. Este pasaje que nosotros hemos leído es un ejemplo maravilloso. Porque, bueno, yo creo que todos conocemos la historia de José. Como este joven que fue el objeto del amor de sus padres, fue el objeto también de la envidia de sus hermanos, por cuanto José era el hijo de la esposa amada. Y bueno, tenemos que reconocer que quizás los padres no fueron suficientemente sabios y habían ciertas actitudes que indicaban cierta preferencia por José. Pero eso no justifica la actitud de sus hermanos, de envidia. Y era tan grande que llegaron a venderlo. Hicieron toda una estratagema allí. Bueno, lea la historia, no tenemos tiempo para esto. Pero estos hermanos se la ingeniaron para que José finalmente fuera vendido como esclavo. Terminó siendo un esclavo en Egipto. Y todo lo que sufrió José, la Biblia allí nos da testimonio del sufrimiento de este hombre. Sin embargo, José en Egipto, como era un hijo de Dios, de alguien que tenía el favor de Dios con él, prosperó a pesar de todas las circunstancias difíciles que tuvo que pasar. José llegó a ser el segundo al mando allí, en Egipto. Después de Faraón estaba José. Y bueno, usted conoce la historia, toda esta, los sueños que él interpretó de aquellos dos funcionarios y el hambre que vendría sobre Egipto y cómo José empezó a dar sus soluciones para guardar el grano, aún en la época del hambre, tanto que cuando llegó el cumplimiento de esos sueños y vino el hambre allá en la tierra de Israel, estos padres de José y sus hermanos tuvieron que venir a Egipto a buscar los alimentos. Bueno, en fin, ellos, los hermanos de José, no reconocieron a José en primera instancia, pero en un momento dado, en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos y les hace aquella comida y bueno, él no guardó para nada resentimiento en su corazón. Sin embargo, los hermanos que habían tenido resentimiento contra José todavía estaban bajo el temor de lo que pudiera hacer José ahora con ellos. Y por eso aquí, en el capítulo 50, ya antes de la misma muerte de José, ya había muerto Isaac, vienen y
y le hacen conocer a José el temor que había en ellos, o no se lo dicen, pero sí lo piensan. Y ante el temor de que José pudiera tomar represalia contra ellos, dicen, bueno, vamos a mandarle a decir a José que nuestro padre, antes de morir, dejó dicho lo siguiente: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones a la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Quizás la actitud esperada era la venganza. Ahora es el momento. Si José hubiera albergado resentimiento en su corazón hacia sus hermanos, quizás eso hubiera hecho. Pero mire qué hermoso ejemplo. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? A veces las personas resentidas se ponen en el lugar de Dios y tratan de buscar la manera de devolver el mal. Algunos dicen es que hay que hacer justicia, pero eso va a traer más problemas que soluciones, y su corazón se va a amargar más. José dijo, yo no soy Dios para que lo juzgue a ustedes. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Bendito sea Dios. Cuando miramos a través de los ojos del amor, cuando es Cristo quien reina y vive en nuestros corazones, no hay manera de que podamos culpar a nadie de nuestras desgracias. Lo único que vamos a hacer es ver las cosas buenas. Y vamos a considerar que lo que nos ha sobrevenido en alguna manera ha sido el plan y el propósito de Dios. Porque si Él no hubiera sido vendido como esclavo, jamás hubiera llegado a ser el segundo en Egipto. No hubiera sido un instrumento para salvar a Egipto y salvar también a su pueblo. Porque sin dudas, como Él dice aquí, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto es lo que hace una persona que realmente ama a Dios y que entiende que su vida está en sus manos y que Dios permite circunstancias a veces difíciles, pero que en su propósito eterno van a colaborar para el bien, no solo de la persona, sino de muchos. Y el caso de José es muy elocuente. La Escritura nos habla, ¿verdad?, de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor fue muy claro cuando dijo, si el grano no cae en la tierra y muere, no llevará fruto. Y en Isaías dice, hablando proféticamente de este evento de la crucifixión y muerte de Cristo, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque los sufrimientos que experimentó nuestro Señor Jesucristo, incluyendo su muerte, no fue nada fácil. Pero ese sufrimiento, esa aflicción que Él sufrió, quedaría en el olvido, en cierto sentido, quedaría atrás. ¿Por qué? Porque Él vería el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma son los salvos, los regenerados, los que han creído en ese sacrificio y han confesado sus pecados al Padre y se han arrepentido y han alcanzado vida eterna y ahora tienen gozo
y paz en sus corazones y pueden perdonar también a otros. Cuando el Señor mira desde los cielos y nos ve a nosotros viviendo esa vida que a Él le agrada y asumiendo actitudes como la de José, perdonando a nuestros ofensores, restituyendo al agraviado, siendo instrumentos de su paz, Él se contenta, Él se alegra en su corazón. No permitamos, amados hermanos, que un resentimiento amargue nuestra vida. Si usted aún, habiendo recibido a Cristo en su corazón, habiéndose arrepentido de sus pecados, todavía puede percibir algo de resentimiento en su corazón hacia alguien o hacia algo, no posponga más el tiempo de buscar la solución, porque Dios quiere llenarlo con su paz. Dios quiere llenarlo con su amor. Y no hay nada mejor en la vida de un creyente que estar lleno del amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que nos capacita para no guardar resentimiento, ni odio, ni ninguna cosa en contra de nadie, aun cuando nos hagan lo que nos hagan. Es un hermano, es una hermana, es un hijo, una hija, es un padre, es una madre, es un esposo, una esposa, es un problema de actitud del gobierno, es un gobierno, es una ideología, es lo que le ha causado daño, pues hay que perdonar. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, dice, así deben perdonarse ustedes los unos a los otros. Que Dios les bendiga. Espero que si la palabra de Dios ha llegado a su corazón en esta mañana, usted haga lo que ella le ordena hacer. Quisiéramos orar y en esta mañana me ha llegado nuevamente una petición de nuestra hermana Linda Álvarez, a la cual saludamos en esta mañana, que Dios les bendiga mucho, por el señor Molo Castillo. Aparentemente es una buena noticia que pues el cáncer no está, no lo encontraron y a pesar, bueno, le hicieron unos estudios y vamos a esperar los resultados, pero vamos a confiar en que Dios está en el asunto y que todo va a estar bien. Esa es nuestra esperanza. Sigamos orando por las peticiones de siempre, tengamos presente todos los que sufren de una manera u otra, ya sea por una enfermedad, o sea por la pérdida de un ser amado, o quizás cuántas personas ahora víctimas de este huracán han perdido la vida, han perdido sus bienes. Pues oremos, hermanos, las cosas en cumplimiento de la palabra de Dios pues tienen que empeorar, no mejorar, y solamente tenemos que estar preparados para enfrentar todo lo que venga, ¿verdad? Con la fe que se nos ha dado, confiando siempre en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos reverentemente al trono de tu gracia en esta mañana, para, como tu palabra nos enseña, hallar gracia para el oportuno socorro. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La ayuda que solicitamos vendrá de ti, porque como el salmista decimos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo te pido en esta mañana que tú seas propicio para la necesidad de cada quien, y que tú te glorifiques en la vida de mis hermanos y en la vida de sus seres queridos. Te damos gracias por Molo Castillo, Señor, y por esta buena noticia de que el cáncer no ha sido encontrado. Te rogamos por los nuevos exámenes que se le han hecho para que tú des allí, Señor, tu veredicto y tu nombre pueda ser glorificado en la vida de esta persona y de toda la familia. Lo ponemos en tus manos, Señor, rogamos que le cuides y guardes.
Pedimos, Señor, que sigas obrando en la vida de Carlos Menchaca. Padre Santo, que estas quimioterapias que está recibiendo puedan ser efectivas para la destrucción de ese cáncer. Así, Señor, rogamos por Norma Escobedo, por su necesidad también, que tú seas propicio a ella. Padre Santo, pedimos que consueles a que está sufriendo en este momento la separación de sus seres amados, que tú consueles sus corazones, les ayudes a seguir adelante. Padre Santo, con esa paz que solamente tú puedes dar al corazón atribulado. Te rogamos por los enfermos de COVID, por los que conocemos y los que no conocemos, por todos. Te suplicamos misericordia, Señor. Que tú pongas fin a esta plaga mortal. Compadécete, Señor, de todos aquellos que están padeciendo de este mal, y llévales a una restauración total de su salud. Consuela, Señor, la vida de los que han perdido un ser amado, ya sea por esto o por cualquier otra situación. Así, Señor, te pedimos que si hay alguna persona que tiene resentimiento en su corazón, que tú les des luz en esta mañana para que puedan atender a este cáncer mortal también, que amarga el espíritu y nos priva de tu gracia. Porque tu palabra nos dice claramente que tenemos que tener cuidado, aún a los creyentes nos hablas de que brotando alguna raíz de amargura podamos estar privados de alcanzar tu gracia. Porque la raíz de amargura en nuestro corazón nos impide alcanzar la gracia tuya. Y no queremos estar en ninguna manera en esa situación. Por eso, Padre, ayúdanos para que podamos buscar solución y tú puedas librarnos de este cáncer de resentimiento. Si algo tenemos en contra de alguien, que podamos perdonar y podamos buscar a esa persona y arreglar las cuentas. Así tú lo demandas y queremos obedecerte, Señor. Padre, gracias por esta mañana que nos permites compartir una vez más tu palabra. Bendice a nuestra iglesia de Sur Flores, a cada uno de sus miembros, de sus familias. Padre amado, llévales a sus corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento y guárdales a todos. Líbrales del mal, Señor. Y sigue ayudándonos para seguir adelante en medio de estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día y no olviden de orar los unos por los otros. Inclúyanme allí en sus oraciones, pues también sufro ataques del enemigo y necesito desde la fortaleza que Dios me puede dar. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos, en esta mañana. Amén.